Pero ¿cuál te parece a ti que puede ser el límite de subida de tipos del Banco Central Europeo viendo este entorno? Yo creo que nos vamos a mover hacia el 2,25, 2,50. Bueno, estamos por aquí. Lo decía Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Digo, te he visto que te has cambiado las nubarrones y digo, seguro que es una alegoría, ¿no? De lo que estamos viendo, sí. Una analogía, ¿no? De lo que estamos viendo por parte de Christine Lagarde y el Banco Central Europeo. Tenía ahí un verde croma que se podía malinterpretar como verde esperanza. Digo, voy a poner algo más acorde a lo que hemos oído. Sí. Es que te habrá pasado igual que a mí, y ahora lo comentaba con José Luis Carpatos, que ha pasado por aquí por el canal, que llama mucho la atención la, digamos, bipolaridad que está teniendo el Banco Central Europeo con su discurso, y al final no llamar en muchos momentos a las cosas por su nombre, como sí que está haciendo más Jerome Powell, ¿no? Y además hoy ha hablado también en esa misma sintonía. ¿Qué te ha parecido? A mí, la verdad que me ha dejado un poco frío, ¿no? Los mensajes que ha dejado Lagarde. Sí, a ver, yo creo que ha sido muy clara. A mí me gustó mucho, ya lo comenté hace varias reuniones de Powell, cuando reconoció que se había confundido, ¿no? Con toda la humildad del mundo dijo, pues nos hemos equivocado y tiene un coste alto el equivocarte, ¿no? Y bueno, pues empezó a cambiar el discurso y la manera de comunicar de forma muy clara, y desde entonces yo tengo una percepción muy buena de la Fed, ¿no? De lo que está haciendo, de la manera en que lo está enfocando el problema. Por el lado del Banco Central Europeo tengo la sensación de que aceptan un poco el error de forecasting o de predicciones, pero se escudan muy rápidamente, ¿no? El resto también se ha equivocado, ningún economista lo ha visto, todos los organismos internacionales han errado, pero cuando habla de front loading, digo, perdóname, ¿qué es esto de cargar, digo, que front loading si vas por detrás? Y ella continuamente dice que no va por detrás del problema. Digo, no habéis visto llegar la inflación bajo ningún concepto. Que es verdad que cuando dicen que el COVID y la guerra son como cisnes negros y es algo muy difícil de valorar, digo, no, totalmente de acuerdo, digo, pero las barbaridades que hacéis antes del COVID-19 no habláis de ellas, con tipos negativos, comprando en el programa APP, cuando no hacía falta. Entonces, venimos cometiendo errores desde hace década y media. La gente tiene que entender eso, ¿no? No se trata de juzgar el error de 2020 y 2022, no. Tu problema es que vienes mal posicionado desde el principio, ¿no? Hoy, ¿qué ha dicho? Es, evidentemente, mensajes muy tajantes, ¿no? A mí me ha gustado mucho el que ha dicho, el mercado tiene que entender que el 0% no es el punto de equilibrio del tipo de interés a largo plazo. Porque dices, bueno, perdóname, creíamos eso porque llevas convenciéndonos de que es así una década, de que sí, ¿no? Es decir, parece como que de repente el inversor o el mercado es un ente absurdo que le ha dado por pensar que el 0% es el punto de equilibrio. Digo, no, pues si es que has sido tú la que ha mantenido los tipos ahí, de hecho, en el menos 0,50. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es más realista respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Te está diciendo, cada reunión del Banco Central Europeo va a haber una subida de tasas y la duda es el importe o el tamaño, que va a depender de los datos. Pero en 5 o 6 respuestas a periodistas ha dicho, estamos muy lejos de ese punto en el que nosotros consideramos que el nivel de tipos empieza a hacer su efecto para reducir la inflación. Te está diciendo básicamente que te olvides, como mucha gente piensa, de esto es subir y luego bajar. No, esto le queda mucha subida y luego mantener los tipos ahí, porque su previsión de inflación para el año que viene es del 5 y pico, con lo cual es que no van a bajarte las tasas de interés en 2023, ¿no? Creo que son dos mensajes pues muy contundentes. Y el punto de equilibrio que ella dice que no sabe cuál va a ser, evidentemente dentro de ese mensaje que estás comentando va por ahí, ¿no? Pero ¿cuál te parece a ti que puede ser el límite de subida de tipos del Banco Central Europeo viendo este entorno? También porque mucha gente me pregunta y está preocupada, gente sobre todo que tiene hipotecas a tipo variable y que lo ve con preocupación esto. ¿Cuál podría ser ese tipo de...? Es verdad que es un poco bola de cristal y ahora mismo no se sabe, ¿no? Dependiendo de cómo evolucione la inflación. Pero ¿cuál podría ser el equilibrio? Porque seguramente sea más alto de lo que preveíamos anteriormente, ¿no? Yo creo que nos vamos a mover hacia el 2,25, 2,50. Ella ha comentado, no va a haber menos de dos, o sea, aparte de esta, ha dicho, no menos de 2 reuniones más con subidas, o sea, que quedan 2 reuniones más con subidas como mínimo, dice, y probablemente no más de 5, por lo cual te quedan 3, 4 o 5 subidas, ¿no? Es un poco el resumen. 3, 4 o 5, digo, vale, pero es que la siguiente subida va a ser de 0,50 porque te está diciendo que la inflación va a seguir subiendo y el mes que viene va a estar más alta que este mes, con lo cual no te va a subir 0,25, te va a subir como poco 0,50. Con eso ya tienes los tipos a unos 75. Te deja la subida de diciembre que la puede ajustar a 0,25, 0,50 según vean los datos, pero ya te plantas entre el 2 y el 2,25 y probablemente te quedaría una subida más en el primer trimestre del 2023, con lo cual es muy fácil que te plantes como eje central 2,25, 2,50, ¿no? A partir de ahí lo que te viene a decir es, y ahí se para y punto, no esperes que te los bajes, se van a quedar ahí todo el año 2023 porque nuestra
nuestra previsión de inflación para ese año sigue siendo más del doble del objetivo que perseguimos. De hecho, ni para 2024 prevén que la inflación haya bajado al 2%. Con lo cual, el mercado, los ciudadanos, los inversores, tenemos que empezar a pensar en términos, yo lo estaba planteando cuando hacía la emisión de la reunión, y yo les decía, antes de conocer el dato, les decía, señores, lo que tienen que pensar ustedes es que el mundo ha cambiado. Es decir, las reglas de juego en las que basábamos nuestras decisiones de inversión, de consumo, etcétera, ya no son válidas. ¿Por qué? Pues porque el coste de financiación ya no va a ser 0, sino que va a ser 2 puntos por encima de forma estructural, porque vamos a tener que convivir tal vez con inflaciones del 2-3% como algo habitual, y eso plantea dudas sobre muchas prácticas, los share buybacks, cuando ya no los financias a tipo prácticamente cero, planteas cómo van a ser las decisiones de CAPEX de las empresas, qué margen de beneficio van a tener con un coste de financiación algo más alto, aunque no extraordinariamente más alto, pero sí 2-3 puntos por encima de lo que estabas acostumbrado, las decisiones de consumo, cómo van a ser las negociaciones salariales, no va a haber vuelta a la globalización como la entendíamos. Por tanto, el trabajo ahora, yo creo, es pensar, esto ha cambiado y ahora tengo que intentar entrever qué me espera en el futuro y cómo nos vamos a adaptar, ¿no? Y en función de eso, pues extraeremos algunas conclusiones respecto a qué se puede pensar, qué va a pasar con la bolsa, qué va a pasar con el crecimiento económico, qué va a pasar con la inflación futura, etcétera, etcétera. Y algo que sí que a mí me ha parecido llamativo e interesante de lo que ha dicho, tenía que ver con el tema del mercado de la energía, que ha incidido mucho, porque evidentemente gran parte del componente de la inflación viene de ese segmento. Es verdad que le ha puesto mucha fuerza, pero sí que decía que cuidado, que viene una época negra, que sí que va a haber racionamientos de gas, todo esto. ¿Cómo ves el invierno en la Unión Europea y el otoño-invierno, digamos, que lo tenemos ya aquí? Complicado, ¿no? Viendo además que el Banco Central Europeo ya va en esa sintonía. Pues ahí también creo que hay un cambio de reglas de juego, ¿no? Vamos a entrar en un mundo mucho más intervenido, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Empezamos con el COVID, cuando te dicen hay una situación de fuerza mayor que no se puede respetar ciertas libertades que antes te parecían completamente invulnerables, ¿no? Como que te digan no puedes salir de casa. Ahí empezó una situación y ahora pasamos a otra fase, tal vez que alguien te diga cuánto puedes consumir de energía. Ya no te dicen que te va a costar mucho si quieres consumir mucho. Ahora lo que te dicen es que igual no tienes la opción de consumir más allá de este cupo de energía, ¿no? Tanto a ciudadanos como a empresas. Y tiene lecturas positivas porque eso consigue frenar la escalada de precios. No, sí, claro que hay cosas positivas, pero están cambiando las reglas del juego y puede ser que haya empresas que digan es que yo no puedo cumplir con mis objetivos de beneficio si me empiezas a restringir el uso de las luces o del aire acondicionado, de ciertas cosas, pero es que puedes encontrarte negocios que no son viables si además accedes a la petición de algunos políticos de limitar el precio de ciertos bienes. Dices, un momento, espérate, o sea, que es que para el consumidor probablemente sea bueno, pero es que hay un tío que produce esos bienes y que tiene unos costes de producción y que tiene que venderlo a cierto precio o no le compensa, ¿no? Lo hemos visto con muchos ganaderos con las vacas y la leche, con los que fabrican la miel, etcétera, etcétera. Entonces dices, si empiezas a intervenir de esta manera en los mercados, provocas que lo que es el punto de equilibrio natural de la demanda y oferta empieza a no funcionar. Lo mismo que si limitas el precio del gas, del petróleo, porque habrá evidentemente movimientos por parte de Rusia contra estas medidas económicas que imponga Europa, y ya hemos visto lo que pasa con esto, ¿no? Que al final desatas crisis. Con lo cual, dices, el invierno se presenta feo, evidentemente, con un riesgo de blackout en algún momento en algunos países, porque estas reservas de que tanto pecho sacamos, ¿no? De más del 80% de las reservas, digo, ya, si es que las reservas dan para 3 meses, lo cual quiere decir que en un momento dado te viene un invierno muy frío y a lo mejor no pasas el invierno entero con esas reservas, ¿no? Y tienes que reponerlas, además, no nos olvidemos, no puedes llevar las reservas a cero porque tienes que construir automáticamente o reponer esas reservas lo antes posible. Con lo cual, un entorno muy complicado y de ahí yo creo que el propio BCE tenga ya planteado su escenario malo, ¿no? Que dicen, sí, el año que viene creceremos al 0,9, salvo que se den las situaciones complicadas en el lado de la energía, que se prolongue la guerra, etcétera, etcétera, en cuyo caso pues podríamos llegar a tener una recesión del menos 0,9. Y es la primera vez que escuchamos, ¿no? O al menos yo que veo claramente que el BCE empieza a trabajar con esa hipótesis de trabajo de tal vez haya que asumir que vamos a tener una recesión económica en 2023. Y ya es algo, viniendo de donde venimos, desde luego que ya es algo. Pero mira, te comentaban por aquí por el chat que digo, me parece interesante que digan esto, gente que te sigue habitualmente y dicen que viendo los mensajes de los bancos centrales que antes eran básicamente muy difíciles de creer, y lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿por qué ahora creer? Les dicen, ¿por qué ahora Pablo Gil cambia el mensaje y sí que se cree el mensaje que está trasladando los bancos centrales? Entonces te traslado la pregunta directamente a ti. Es muy buena pregunta. Creo que hay que creerlo porque van a cometer no el mismo error, van a cometer otro. Es decir, se han enfrentado a la pérdida de credibilidad y no les ha gustado nada. Es decir, de repente se les ha juzgado, se les
se ha juzgado públicamente, todos, desde los gobiernos, los inversores, los ciudadanos, y hemos empezado a ver protesta social, que es algo con lo que los políticos se ponen a temblar, ¿no? Es decir, cuando la gente sale a la calle, cuando la gente se empieza a quejar, aquí tuvimos en España, por ejemplo, la huelga de transportistas con el precio de la gasolina, ¿no? En Reino Unido tienen protestas continuas sobre todo tipo de sectores. Cuando empiezas a entrar en esa mecánica, el político tiene muchísimo que perder y ese político se mueve y empieza a apretar las clavijas, como ha hecho Biden con Powell, por ejemplo, ¿no? Que le llama la atención, como diciendo, no, pone en fila a Powell y a Yellen, y en el mismo día Yellen sale diciendo, que es la secretaria del Tesoro, pero antiguamente era la presidenta de la Reserva Federal, sale diciendo que se equivocó con las previsiones de inflación transitoria, y Powell asume el error que han cometido y que van a intentar restaurarlo lo antes posible, porque la población con menos recursos es la que más sufre ante este impuesto totalmente injustificado de la inflación, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente les has puesto en el paredón. Estaban muy cómodos y ahora están en el punto donde todo el mundo les observa, ¿no? Y dices, vale, ¿cuál es el principal problema que tiene ahora mismo el mundo de inflación? ¿Tienen las herramientas para revertir la inflación? No, tiene unas herramientas muy poco prácticas, porque sobre todo en Europa es una inflación, como decías, que viene por el lado de la oferta, por la energía, y tienen que hundir el consumo para compensar esa presión de la inflación por tema de cuellos de botella. En Estados Unidos es más lógico, porque lo que tienes es un problema de sobrecalentamiento de la demanda a base de políticas fiscales ultra expansivas, con lo cual iba a ser más eficiente. Pero tienes que matar al consumidor, le tienes que restringir su capacidad de consumo para que la inflación de bienes y servicios baje. Y dices, vale, entonces ¿tú crees que se van a frenar pronto? Digo, no, mira lo que dijo Powell en Jackson Hole. Si es que te lo están diciendo, te dijo, los presidentes de la Reserva Federal previos a Volcker cometieron el error de dar por finalizado el trabajo antes de tiempo, y eso nos llevó a registrar inflaciones aún más altas. No vamos a cometer ese error, te lo ha dicho así tácitamente o expresamente, es por escrito en el statement. No vamos a cometer ese error, no vamos a parar hasta que la inflación realmente revierta al 2%, porque no se puede tener una economía ni un mercado laboral estables con las inflaciones actuales. Con lo cual, a mí el mensaje que me llega es, esta no me la vas a volver a echar en cara. O sea, que no haya sabido devolver la inflación a su objetivo no va a ser algo que me vayas a poder echar en cara. Ahora, ¿por qué digo que se van a equivocar en otra cosa? Porque nos van a meter una recesión de caballo, en mi opinión. Porque estamos subiendo las tasas de interés a un ritmo que no veíamos desde los años 80 y no vemos los efectos negativos que tienen esta subida de tasas de interés, porque es súper rápida. He puesto este ejemplo en muchos sitios ya. Tú tómate 5 whiskies seguidos así, y a los 10 minutos no estás con una borrachera, pero 2 horas más tarde estás muerto. Entonces, no, fíjate, estamos haciendo eso. Fíjate, Pablo, por ir cerrando ya, que no te quiero llevar y coger más tiempo, que tienes la que llevas ya encima. Yo que he estado en Estados Unidos durante 20 días, lo he comentado en otros directos y ya hice un directo especial y todo cuando volví de allí. Las sensaciones, no se nota la subida de tipos, pero es que es como una calma tensa. Lo he comentado en otras circunstancias, ¿no? En otros directos, como digo. Un mercado laboral ultra dinamizado, incluso con incentivos a la contratación de bonus, de hiring bonus, y dices, todavía esto no ha desaparecido. Cuando desaparezca esto me voy a empezar a preocupar, y cuando ya empieza a notarse severamente, ya ahí sí se nota la subida de tipos. Todavía falta un poquito, pero se va a notar ya, no tanto tiempo. Héctor, esto es lo que explicaba yo, es decir, cuando tú vas en un coche y entras mal en una curva y entonces te ves obligado a hacer contravolante, ¿no? Y el contravolante hace que el coche culee y entonces te das cuenta que vas en la dirección que no quieres, vuelves a hacer un contravolante. Cada contravolante es más fuerte, ¿vale? Al final el coche lo que está es perdiendo el equilibrio a base de esas medidas cada vez más dramáticas a un lado y luego al otro. Y lo estamos viendo. Es decir, la pandemia provocó un primer contravolante brutal y el efecto de ese contravolante ha sido una inflación desatada. Y contra la inflación desatada queremos dar otro contravolante brutal, que es subir las tasas de interés, quitar los bonos en QT en Estados Unidos y en Reino Unido. Aquí parar los estímulos monetarios no convencionales. Y dices, vale, para cuando te quieras dar cuenta de los efectos de este último contravolante que estás haciendo, lo que vas a tener es una recesión profunda y probablemente querrás hacer otro contravolante brutal para sacarnos de la recesión, pero no antes de haber solucionado el problema de la inflación. Entonces dices, lo que estás viendo simplemente es el efecto que tienen las medidas mal aplicadas desde un inicio, que a lo mejor no se podía haber hecho mucho mejor teniendo en cuenta que estábamos tratando con cisnes negros, pero veníamos de una ilusión monetaria de casi 2 décadas de duración, de la cual yo creo que ni siquiera se han despertado todavía los inversores, ¿no? Todavía están pensando en términos de lo que teníamos antes y cuánto tardamos en volver a aquello. Y probablemente ese va a ser el gran despertar, ¿no? Cuando descubramos que las cosas ya no son como eran y hay que empezar a hacerse el ejercicio de ¿y cómo van a ser?, ¿no? Y probablemente eso se va a ver más en 2023 que en 2022. Sí, y bueno, ya profundizaremos esto, como vas a pasar, y lo anuncia la audiencia, otra vez más durante
este mes vamos a tener Pablo Gil durante más tiempo, así que todos estos asuntos pendientes, cualquier pregunta que tengáis, aprovechad, me lo podéis trasladar también por mi canal de Discord, que os invito a los nuevos a que os unáis ahí, que es donde estamos haciendo mi comunidad, me lo trasladáis y lo comentaremos con Pablo Gil, que dentro de poco anunciaremos por las dos partes cuando se va a volver a pasar por aquí, así que estad pendientes ahí en redes. Simplemente os digo que muchísimas gracias por pasaros por este especial de Banco Central Europeo, gracias por el apoyo, he visto que la aceptación ha sido máxima y lo dicho, nos vemos mañana a las 4 de la tarde, que viene Edgar Fernández de Los Locos de Wall Street. Vamos a tener una charla dinámica sobre macroeconomía, sobre los mercados. Os invito a que os paséis y nos vemos mañana a 4 de la tarde. Muchas gracias por seguir este especial y lo dicho, nos vemos mañana. Un abrazo, cuidaos mucho.